Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a dar inicio a la clase número 8 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. En el día de hoy vamos a continuar con el trabajo de las sucesiones. Vamos a abordar de una manera específica y particular las progresiones geométricas. Comenzaremos caracterizando el comportamiento de las progresiones geométricas y posteriormente trabajando problemas de aplicación a estas progresiones geométricas, ¿sí? Con la intención de conocer más acerca de las sucesiones, ¿sí? de las secuencias de términos con un orden característico. Vamos a comenzar entonces caracterizando el comportamiento de las progresiones geométricas. Diremos que una progresión geométrica es una sucesión de números en donde el cociente entre dos términos consecutivos se comporta de manera constante, ¿sí? Es decir, siempre que hagamos la división entre, en el caso particular, el segundo término de una sucesión con el primero y la división del tercer término de una sucesión con el segundo, y la división del cuarto término con el tercero, y encontremos que los resultados de esos cocientes se comportan de manera constante, diremos que estamos ante una progresión geométrica, ¿sí? Por ejemplo, la primera sucesión que tenemos en pantalla muestra la secuencia de los siguientes números: 4, 12, 36, 108, 324, 972. Si vamos a analizar cuál es el comportamiento de orden que tiene esta secuencia de números, nos damos cuenta que cuando hacemos el cociente entre el número 12, que es el término en la segunda posición de nuestra secuencia, y el número 4, que es el término en la primera posición de nuestra secuencia, nos damos cuenta que el resultado es 3. Y si seguimos haciendo ese análisis, la división entre el tercer término con el segundo, que es el inmediatamente anterior, también nos arroja un valor de 3. Y la división del cuarto término entre el tercero también nos arroja un valor de 3, y así sucesivamente. Entonces podemos decir que la secuencia de números 4, 12, 36, 108, 324 y 972 tiene un comportamiento de una progresión geométrica, ¿sí? En donde la razón es constante entre los términos consecutivos. Mostramos otro ejemplo en pantalla, y es la secuencia de números 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, un 16avo, un 32avo y un 64avo. Si quisiéramos analizar si esta sucesión de números tiene un comportamiento de una progresión geométrica, tendríamos que analizar cómo se comporta el cociente entre dos términos consecutivos. A saber, tendríamos que calcular cuánto es el cociente entre 1 medio y 1, que para efectos de verificación realizamos el producto de extremos y el producto de medios, cuyo resultado es 1 medio. Y analizaríamos también cuál es el comportamiento del cociente entre 1 cuarto y 1 medio. Entonces tendríamos que tener la división del tercer término, que en este caso es 1 cuarto, con el segundo término, que en este caso es 1 medio. Y nuevamente hacemos el producto de extremos y medios, lo que nos arroja un resultado de 2 cuartos, que es una fracción que a la vez es equivalente a la fracción 1 medio. De esta forma podemos verificar que la razón entre dos términos consecutivos de esa secuencia de números se está comportando de manera constante. Por tanto, podemos afirmar que la secuencia de números 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, 1 16avo, 1 32avo, 1 64avo es una secuencia que representa una progresión geométrica. ¿Está claro el comportamiento y la caracterización de las progresiones geométricas? Muy bien. Ahora,
De una manera análoga a el análisis que hacíamos en la clase anterior, cuando mirábamos ya no cómo encontrar esa caracterización de las progresiones aritméticas, sino cómo irla construyendo término a término, vamos a hacer exactamente eso mismo en las progresiones geométricas. Entonces ya tenemos la caracterización y sabemos que en una progresión geométrica lo que se cumple es un cociente constante entre términos consecutivos. Ahora, si yo solo conociera el primer término de mi progresión geométrica, una vez que yo conozca cuál es la razón constante, puedo construir término a término la secuencia de números que va a conformar la progresión geométrica. Para efectos de verificación, voy a mostrar nuevamente el primer ejemplo que mostramos en la presentación anterior, construyéndolo término a término, una vez que sepamos que la razón constante es 3. Entonces, nuestra sucesión de números a analizar en este momento es la sucesión de números que empieza en 4, ¿sí? Y es una sucesión que ya analizamos que tiene una razón constante 3. Si yo quisiera a partir del primer término y conociendo la razón constante, construir el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, haríamos el siguiente análisis. Tengo mi primer numerito de la sucesión, que es el número 4. Y ya sabemos que va a haber un comportamiento constante entre las razones de los términos consecutivos. Si yo quisiera construir el segundo término, bastaría con multiplicar por 3, que es la razón en este caso, al primer término. Es decir, que multiplicaría 4 por 3. Lo que nos arroja un resultado de 12, ¿cierto? Entonces, hasta el momento nuestra construcción va de esta manera. Si yo quisiera construir el tercer término de mi progresión geométrica, entonces bastaría con al término anterior multiplicarlo por la razón, que es 3, ¿cierto? Cuyo resultado nos da 4 por 3, 12, 12 por 3, 36. Y de esa manera puedo construir término a término, partiendo desde el primero y llegando hasta el enésimo, caracterizando su forma general. Este era nuestro primer término, nuestro segundo término, nuestro tercer término. Y entonces, si yo quiero continuar con ese análisis, nuestro enésimo término será el valorcito que resulta de multiplicar 4 por 3 y multiplicar la potencia de 3 tantas veces como le indique n restado, disminuido en 1, es decir, a la n menos 1. Me explico. Analicemos este comportamiento. ¿Cómo encontré el segundo término de mi progresión geométrica? Tenía el primer término y multipliqué por 3 a la 2 menos 1, es decir, 2, que era la posición del término que estaba hallando, y restándole 1, ¿cierto? Y 3 a la 2 menos 1 nos daba 3 a la 1. Para el tercer término, entonces, ¿qué relación obtuve? 4, que era nuestro primer término, por 3, que era la razón, a la 3 menos 1, lo que nos arrojaba la potencia 3 a la 2, ¿cierto? Si yo voy a analizar el enésimo término, entonces tendré que hacer el producto de 4, que es el primer término, por 3, que es la razón constante, a la n menos 1, lo que nos permite entonces escribir de manera general el enésimo término de nuestra progresión geométrica como a sub 1 por r a la n menos 1. ¿Eso está claro? Muy bien. Comencemos resolviendo un problemita que involucre las progresiones geométricas. En el problema que tenemos en pantalla se nos muestra la siguiente situación. Debo calcular cuál es el término en la posición 7 de mi progresión que está dada por la siguiente secuencia de números: menos 2, 6, menos 18, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de proceder a calcular el séptimo término de la progresión, tendremos que
analizar si en efecto esta secuencia de números que tenemos en pantalla sí representa una progresión geométrica. ¿Y cómo hacemos ese análisis? Vamos a empezar a calcular los cocientes entre términos consecutivos y vamos a verificar que esos cocientes sí estén arrojando el mismo resultado, es decir, que la razón entre dos términos consecutivos se comporte de manera constante. Si eso ocurre, estamos ante una progresión geométrica y ya por medio de la representación general del término enésimo de la sucesión, podemos encontrar el séptimo término de la progresión. Entonces, verifiquemos cuál es el resultado. Institución Educativa Gaspar de Rodas. En efecto, yo verifico. El séptimo término de la progresión es menos 128. Vamos a verificar esos cálculos. Yo voy a hacer el cociente entre el segundo término y el primero, cuyo resultado es menos 3. Bastará verificar si el cociente entre el tercer término y el segundo también arroja el resultado de menos 3. También arroja el resultado de menos 3. Como la razón se está comportando constante entre términos consecutivos, estamos ante una progresión geométrica y para calcular el séptimo término tendremos que relacionar la siguiente estructura. A sub 7. ¿Quién será A sub 7? A sub 7 será A sub 1, que lo decía nuestra estructura general, por la razón elevado a la n, que en este caso es 7, menos 1. ¿Qué cálculo tendré que hacer? ¿Quién es A sub 1? Es el numerito menos 2. Entonces tenemos que hacer el producto de menos 2 con la razón que nos dio menos 3 elevado a la 6. Les pregunto, todo número negativo elevado a un exponente par arroja como resultado un número positivo o un número negativo. Un número positivo. Entonces, esta expresión que tenemos acá la podemos reescribir como menos 2 que multiplica a la potencia 3 a la 6. Y bastará entonces con hacer el producto de 3 consigo mismo 6 veces. 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. A sub 1 es menos 2. Sí, eso está, de pronto no se ve el menos. A sub 1 es menos 2. Y la razón era menos 3, ¿cierto? Pero cuando aplicamos la potencia menos 3 a la 6, el resultado es 3 a la 6, cuya potencia es 729. ¿Sí? Entonces me queda menos 2 por 729 y bastará hacer el producto entre menos 2 por 729 que arroja un resultado de menos 1458. ¿Eso está claro? Excelente. Muy bien. Pasemos al siguiente problemita de aplicación. ¿Sí? Analicemos la situación problema. Dice, si el cuarto término de mi progresión geométrica es 2 y el noveno término de mi progresión geométrica es 64, la pregunta que nos hacen es, ¿cuáles son los primeros 4 términos de mi progresión geométrica? ¿Cierto? Recojamos entonces los datos que nos arroja el problema. Sabemos que el cuarto término de mi progresión, o sea, A sub 4, es el numerito 2. Y además, sabemos que el noveno término, es decir, A sub 9, es el numerito 64. Tenemos que encontrar un proceso que nos permita
a partir del cuarto término de la progresión geométrica y del noveno término de la progresión geométrica, encontrar cuánto es el primer término y cuál es la razón constante. Porque si nos damos cuenta, cada término de la progresión geométrica está dado por la estructura A sub 1 por R a la n menos 1, ¿cierto? En cuyo caso tendré que conocer cuál es el primer término de mi progresión y cuál es la razón constante en mi progresión geométrica para poder calcular el segundo, tercero y cuarto término, ¿sí? Usando esta estructura, ¿cómo puedo reescribir el cuarto término de mi progresión geométrica? ¿Sí? El cuarto término de mi progresión geométrica lo podremos escribir como A sub 1 que multiplica la razón constante a la 4 menos 1. ¿Eso está claro? Y reemplazando los valores que ya conocemos, A sub 4 me dicen que es el numerito 2. Y tenemos que 2 es igual a A sub 1 que no lo conocemos, por R que no lo conocemos, a la 3. Y llamaríamos a esta nuestra primera ecuación. ¿Estamos claros hasta ahí? Hagamos exactamente el mismo análisis, pero para el noveno término. Entonces, el noveno término me permite reescribirlo como A sub 9 igual a A sub 1 por R a la n, que en este caso es 9, menos 1, ¿cierto? Pero reemplazando los datos que ya conocemos, A sub 9 es 64, que va a ser igual a sub 1 por R a la 9 menos 1, o sea, a la 8. ¿Vamos bien hasta ahí? Y tenemos ante nuestros ojos dos ecuaciones que involucran dos incógnitas, a saber, el valor numérico de A sub 1 y el valor numérico de R. ¿Sí? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a llevar a cabo un proceso que me permita solucionar ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos usar el método de reducción, el método de igualación o el método de sustitución. Para este ejercicio vamos a aplicar el método de sustitución, es decir, vamos a lograr despejar una variable, bien sea A sub 1 o R, en términos de la otra, para reemplazarla en la otra ecuación. Vamos a coger la ecuación 1, y en la ecuación 1 vamos a despejar la variable A sub 1. Si vamos a despejar la variable A sub 1, quiere decir que R a la 3 tendrá que pasar al lado izquierdo de la ecuación a hacer ¿qué operación? Si yo quiero despejar A sub 1, el R a la 3 que está multiplicando mi A sub 1 pasará al lado izquierdo de mi ecuación ¿a qué? A dividir. Puedo escribir entonces que 2 sobre R a la 3 es igual a A sub 1. ¿Eso está claro? Y una vez que ya conozcamos que la variable A sub 1 la puedo escribir en términos de R como 2 sobre R a la 3, vamos a reemplazar en la ecuación 2. Y cuando reemplazamos en la ecuación 2, ¿qué obtenemos? Obtenemos que 64 es igual a A sub 1, pero es que acabé de encontrar la representación para A sub 1, que es 2 sobre R a la 3. Muy bien, Camilo, 64 es igual
a 2 sobre r a la 5, muy bien. Entonces, tendríamos que a sub 1 es 2 sobre r a la 3 por r a la 8. Y vamos a aplicar propiedades de la potenciación. Tenemos 64 es igual a 2 por, como tengo un cociente de potencias que tienen la misma base, voy a escribir la misma base y resto los exponentes. 8 menos 3, 5. Muy bien, Elder, esos son, ya nos están dando la solución o la respuesta a la pregunta de los primeros 4 términos. Vamos a continuar con el proceso y verificamos que en efecto la respuesta esté correcta, ¿sí? Entonces, si 64 es igual a 2 veces r a la 5, podemos decir que 32 es igual a r a la 5. Y en este caso nos preguntaremos, ¿cuál será el numerito r? ¿Cuál será ese numerito que multiplicado por sí mismo una cantidad de 5 veces arroja como resultado el número 32? Resulta que el numerito r, que cumple la condición de que multiplicado por sí mismo 5 veces de 32 es el numerito 2, porque 2 por 2 da 4, 4 por 2 da 8, 8 por 2 da 16 y finalmente 16 por 2 da 32. Liceo El Bagri, regálenos un minutico que de pronto ya le van a dar solución al problemita que tiene en este momento, ¿sí? Continuamos con el ejercicio. Entonces, R es igual a 2. Si R es igual a 2, como ya teníamos una expresión, ¿sí? Como ya teníamos una expresión para A sub 1 en términos de R, entonces si reemplazamos ese valor de R en esa expresión, podemos encontrar que A sub 1 es igual a 2 sobre 2 a la 3. Es decir, A sub 1 es igual a 2 octavos, que es lo mismo que un cuarto. Y acabamos de encontrar que el primer término de mi progresión geométrica es el numerito un cuarto. Si yo conozco el primer término de mi progresión geométrica y conozco la razón constante, podemos construir término a término los números que conforman mi sucesión. Entonces, si parto del numerito un cuarto, ¿cuál será el siguiente? El siguiente será un cuarto, que es el término anterior, multiplicado por la razón constante, ¿cierto? Y si quiero calcular el tercero, entonces es ese término anterior, un cuarto por 2, multiplicado por la razón constante. Y si además queremos encontrar el cuarto término, bastará con utilizar el término anterior, o sea, un cuarto por 2, que era el término anterior, y a eso multiplicarle la razón constante, que es 2. ¿Cuáles son los valorcitos numéricos que me arrojan en cada término? Un cuarto, esta expresión es lo mismo que un medio, ¿cierto? La tercera expresión es lo mismo que 1 y la cuarta expresión, 2 por 2, 4 por 2, 8 y 8 dividido 4 da 2. Muy bien, institución educativa Gaspar de Rodas. O sea que nuestros primeros 4 términos de la progresión geométrica son un cuarto, un medio, 1 y 2. ¿Eso está claro? Muy bien. Ahora, de la misma manera que en la clase anterior nos preocupábamos no solo por encontrar el enésimo término de la progresión, sino que nos preocupaba también encontrar la suma parcial de los primeros n términos. En este caso, en el estudio de las progresiones geométricas, también nos vamos a preocupar por conocer cómo hallar la suma de los primeros n términos de la progresión geométrica. Y la suma de los primeros n términos de la progresión geométrica la vamos a calcular mediante la siguiente regla. Vamos a conocer
el primer término de la progresión y vamos a conocer la razón constante. Y cuando efectuemos el producto de el primer término por la diferencia entre 1 y la potencia r a la n, y luego hagamos el cociente de 1 menos r, ese resultado me va a dar cuenta de la suma parcial de los primeros n términos de mi progresión geométrica. ¿Sí? Acá hacemos una condición y es que r no sea 1 por varias cosas. Primero, porque en nuestra estructura para la suma de los n primeros términos, si r fuera 1, tendríamos una división sobre 0 y la división sobre 0 no está bien definida. Y segundo, porque si nuestra razón constante fuera 1, entonces nuestra sucesión de números sería una sucesión de números constantes. Por ejemplo, si yo tengo una sucesión que comienza en 2, entonces mi siguiente término sería 2 por la razón, y si la razón fuera 1 sería el mismo 2. Y entonces el tercer término sería el término anterior por la razón, o sea, el mismo 2 y el mismo 2 y el mismo 2, y estoy teniendo una sucesión de números igualitos que no tiene ningún comportamiento especial. Entonces, cuando trabajemos progresiones geométricas, vamos a hacer la claridad de que la razón constante no va a ser 1, porque entonces no hay variación entre términos consecutivos, ¿sí? Y entonces esta fórmula para calcular la suma parcial de los primeros n términos no tendría sentido porque estaría calculando un cociente cuyo denominador es 0. ¿Eso está claro? Ni 0, ¿cierto? Ni 0. Lo que pasa es que no tiene sentido que hablemos de que la razón va a ser 0, ¿cierto? Porque como estamos hablando de la razón como el cociente de dos términos, el cociente de dos términos es 0 solamente cuando el numerador sea 0. Y si alguno de los términos es 0, entonces todos los otros van a ser 0 también. ¿Sí? Pasa algo similar a lo que está ocurriendo en el ejemplo que mostré en pantalla. Entonces, r va a ser un número diferente de 1 y que se va a obtener cuando hacemos el cociente entre dos términos consecutivos. ¿Eso está claro? Muy bien. Vamos a resolver entonces un ejemplito de aplicación a la suma parcial de los primeros n términos de una progresión geométrica. Vamos a sumar los primeros 7 términos de la progresión que está dada por la siguiente secuencia de números: 5, menos 10, 20, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de calcular la suma tenemos que verificar si en efecto esa progresión, esa sucesión de números sí se comporta como una geométrica. Y para verificar que sí se comporte como una geométrica, hacemos las divisiones entre términos consecutivos. Analizamos cuánto da el cociente entre el segundo término y el primero. Y analizamos cuánto da el cociente entre el tercer término y el segundo. Y en ambos casos nos damos cuenta de que ese cociente se está comportando de manera constante y está dando menos 2. Lo que nos permite sacar dos valorcitos ya conocidos. El primer término, que en este caso para nuestro ejemplo es 5, y la razón constante que la acabamos de hallar y es menos 2. Como ya conocemos el primer término y la razón, bastará entonces con calcular la suma parcial de los primeros 7 términos de mi progresión geométrica, que estará dada por la siguiente estructura: a sub 1, que multiplica a 1 menos la razón, que es constante, a la n, o sea, a la 7, sobre 1 menos r. Y vamos a reemplazar los valores que conocemos. Ya conocemos a sub 1 y ya conocemos a r. A sub 1 es 5, entonces escribimos, sí, muy bien, la suma parcial de los primeros 7 términos es 215, vamos a verificarlo. Entonces tengo, a sub 1 es 5, luego 1 menos r, que es menos 2, a la 7, sobre 1 menos menos 2. ¿Está claro eso? Muy bien.
les pregunto otra cosita. Cuando yo voy a calcular una potencia y la base de esa potencia es negativa y el exponente es impar, ¿la potencia queda con un signo positivo o negativo? Negativo, ¿cierto? Si esta potencia menos 2 a la 7 arroja un resultado negativo, ese resultado negativo multiplicado por menos 1 arroja un resultado negativo o positivo. Positivo. Entonces, vamos a escribir esa expresión como 5 que multiplica a 1 más el resultado que arroje la potencia 2 a la 7. 2 a la 7 es el producto de 2 con 2 con 2, 7 veces. ¿Qué resultado nos da? 128, muy bien. Y eso lo voy a dividir entre 1 menos menos 2, o sea, entre 3. Muy bien, Institución Educativa Gaspar de Rodas. Hacemos los cálculos, 5 por 129 dividido 3. Y nos damos cuenta que ese numerito 129 puede simplificarse tomando tercera, ¿cierto? Entonces, si yo simplifico ese 129 tomando tercera, me doy cuenta que la tercera de 129 es 43 y que la tercera de 3 es 1. Y ya, solo nos resta hacer el producto de 5 con 43, cuyo resultado es el que ya me habían mostrado, 215. ¿Qué podemos concluir? Que la suma de los primeros 7 términos de la progresión 5, menos 10, 20, etcétera, 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 es 215. ¿Eso está claro? Muy bien, excelente. Vamos muy bien. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Y el siguiente ejemplo lo que dice es lo siguiente. Encontremos cuál es el término enésimo en esta progresión. 4 menos 6, 9 menos 27 medios. Paso muy rápido. Me voy a devolver un momentico. Recordemos que la idea en este primer momento de la clase es que prestemos atención al desarrollo teórico de los contenidos, porque tenemos la ventaja de que nuestras clases van a quedar grabadas en un servidor. Entonces luego, cuando vayamos a profundizar en el desarrollo teórico, podemos consultar la grabación de la clase e irla mirando con más detalle y con más calma, ¿sí?, para terminar de comprender los conceptos que se desarrollaron. En este momento yo les agradezco mucho que me presten atención al desarrollo teórico para que la comprensión sea más óptima, ¿sí? Logremos el objetivo. A sub n es a sub 1 por la razón constante r a la n menos 1, ¿sí? Vamos a continuar con la presentación. Entonces, vamos a pensar y analizar cómo solucionar el problema que tenemos en pantalla. Y el problema que tenemos en pantalla dice que tenemos que encontrar el enésimo término de esta progresión que nos están mostrando. 4 menos 6, 9, menos 27 medios, etcétera, 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 ¿cierto? ¿Qué ocurre? Tenemos que encontrar el enésimo término y además, en caso particular, el valor numérico del quinto término y el valor numérico del octavo término, ¿sí? La razón constante es menos 3 medios. Muy bien, Institución Educativa Gaspar. Vamos a verificar entonces los datos. Antes de proceder a expresar el enésimo término de mi progresión, vamos a verificar cuál es la razón, porque en cualquiera sea el caso, necesito conocer el primer término y la razón. El primer término ya lo conocemos, basta conocer la razón constante. Entonces vamos a verificar los cocientes. Menos 6 cuartos, ¿qué resultado arroja? Vamos a verificar el cociente 9 dividido menos 6
Y vamos a verificar también el cociente menos 27 medios dividido 9. ¿Sí? En el primer caso, simplificando, sacando mitad tanto al numerador como al denominador, el resultado es menos 3 medios. En nuestro segundo caso, simplificando, sacando tercera tanto en el numerador como en el denominador, nuestro resultado es nuevamente menos 3 medios. Y si quisiéramos hacer una verificación más, tendríamos que hacer el producto de extremos, cuyo resultado es menos 27 18avos, y podemos sacar novena en el numerador y novena en el denominador, y cuyo resultado es nuevamente menos 3 medios. O sea que encontramos que la razón constante de mi progresión geométrica es menos 3 medios. ¿Sí? Y una vez ya se ven correctamente los menos. Sí. Entonces, una vez que ya verificamos cuál es la razón constante, entonces vamos a proceder a relacionar la estructura general del enésimo término de nuestra progresión geométrica. ¿Cuál es el enésimo término de mi progresión geométrica? El enésimo término de la progresión geométrica es a sub 1, que es 4, ya lo conocemos, ¿cierto? Multiplicado con la razón constante, que es menos 3 medios, y elevado a la n menos 1. ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, es negativo, no se ve correctamente el menos. Normal Urraba, ahora sí se ve bien. Parece que hay problemas con la visión. A ver, yo reteño todos los menos. Donde deben haber menos ya los reteñí. Sí, que sí se vean bien. ¿Todos estamos visualizando correctamente? Excelente. Ahora sí, ya calculamos el enésimo término de la progresión, ¿cierto? Vamos a calcular entonces el quinto. Si vamos a calcular el quinto término, bastaría con escribir la siguiente relación. A sub 5 es igual a sub 1 por la razón a la 5 menos 1, ¿cierto? Y resulta que reemplazando los valores que conocemos, a sub 5 se comporta como a sub 1, que es 4, por la razón, que es menos 3 medios, elevado a la 4. ¿Sí? Vamos a resolver esas potencias y esos productos que hay allí indicados. Esas potencias, esos productos que hay indicados quedan de la siguiente manera. 4 por menos 3 a la 4 dividido 2 a la 4. ¿Eso es correcto? Estamos aplicando propiedades de potenciación y luego vamos a resolver los productos indicados. El quinto término es 81/4, muy bien, muy bien. Entonces, tendríamos 4 que multiplica a menos 3 a la 4, es el producto de menos 3 con menos 3 con menos 3, 4 veces, cuyo resultado es el número 81, ¿cierto? Y nuestro denominador arroja como resultado el número 16. Cuando simplificamos, tomando cuarta al número 4 y cuarta al número 16,
obtenemos que nuestro resultado final es 81/4, que es el valor numérico del quinto término de mi progresión geométrica. ¿Eso está claro? Para finalizar, vamos a encontrar cuál es el octavo término de mi progresión geométrica. Entonces, vamos de igual forma a usar la estructura general para el enésimo término, ¿sí? Y encontramos que voy a borrar la verificación que hicimos con los cocientes y voy a escribirlo. Voy a escribir en este ladito del tablero el A sub 8, que es el octavo término que tenemos que encontrar. ¿Quién es A sub 8? No, es un por. Eso es un igual, igual, sí. ¿Listo? Muy bien Camilo, muchas gracias. Entonces, verifiquemos, ¿quién es A sub 8? A sub 8 es A sub 1, que es 4, multiplicado por la razón constante, que es menos 3 medios, elevado a la 8 menos 1. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cómo quedan esos productos? 4 que multiplica a menos 3 a la 7 dividido 2 a la 7. Tendríamos 4 por menos 3 a la 7 es 2000, a ver, yo lo escribo, menos 2187, ¿cierto? Y 2 a la 7 es el numerito 128. Muy bien. Simplificando, tomando cuarta de 4 y cuarta de 128, obtenemos que cuarta de 4 es 1, o sea que en nuestro numerador solamente queda el número menos 2187, y cuarta de 128 es el numerito 32. Ese será nuestro valor numérico del octavo término de mi progresión geométrica. ¿Eso es correcto? ¿Eso está claro? Muy bien. Nos vemos entonces en la próxima clase del miércoles a las 2 de la tarde. Hasta pronto.